Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Y el pueblo elegido por Margarita Casas es Banfield, aquí en el partido de Lomas de Zamora. ¿Cómo te va, Margarita? Bienvenida. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro muy bien. ¿Todo bien? Bien. Se me ocurrió esto porque, bueno, en realidad se cumplió el aniversario de la declaratoria de ciudad el 28 de octubre. Pero bueno, se fueron pasando los días y hubo otras cosas interesantes que hablar. Y bueno, se me ocurre que es lo que corresponde, porque ahora después la ley fue promulgada en el 11 de noviembre, pero para noviembre tenemos Temperley, así que después la próxima te hablo de Temperley. Muy bien. Pero de Banfield, contarte que fue declarada el 28 de octubre, se promulgó el 11 de noviembre de 1960, así que ya tiene, ¿cuántos? 55 años, ¿no? 56 años. Bien, exacto. Así que, bueno, es una ciudad que te puedo contar que antes de la repartición de chacras ya existía una propiedad conocida como Monte Correa. Eso fue en 1814, era de Antonio de las Cajijas, y después la compra en el 15 Ignacio Correas. Era una construcción muy colonial, donde se sabía que las tropas de Juan Manuel de Rosas se acantonaban allí para después partir hacia Chascomús, hacia esos lares, y tenían la particularidad de que tenía celdas con una construcción con los techos de medias naranjas, o sea, con unas cúpulas redondas, muy clásico de lo colonial del año 1500, del 1600, como se empezaron a hacer en América. Y había lugar para poder andar a caballo, y dicen que venía Manuelita Rosas a cabalgar también por allí. No está muy segura la cosa, pero bueno, vos sabés que acá siempre Rosas estuvo en todas partes. Exactamente. O sea, andaba, viste, todo el mundo. Pero bueno, sí, sé que sé que venía, no sé si Manuelita, a cabalgar estos lugares, y sí las tropas de Juan Manuel de Rosas se acantonaban en esos lugares. Era un lugar muy, muy lindo. Ya después, por más que fue declarado Monumento Histórico Nacional allá por 1952, como siempre pasa en este país, por más que se lo declaró monumento, no se pusieron de acuerdo los herederos, y se loteó todo y se remató, y bueno, lamentablemente eso se demolió. Y en esas demoliciones se encontraron restos muy interesantes que incluso el Museo Americanista conserva. Por ejemplo, tazas de porcelana inglesa, fichas de hueso para jugar a la ruleta, a las damas, algunos cubiertos también en hueso, platos de porcelana, restos de algunas ventanas, y hasta ladrillos, esos ladrillos enormes, de más de 45, ¿viste? Sí. Bueno, todo eso se conservó en el Museo Americanista, y es interesante porque fue algo muy, muy especial, porque estamos hablando de algo anterior a la repartición de chacras, que fue en 1821. Bueno, eso es una de las cosas más antiguas que tiene Banfield, pero si nos ponemos a analizar un poco después, vos sabés que en 1873 comienza a llegar el tren, el ferrocarril a la Argentina, y sobre todo, 1865, perdón, y 1873, entre Lanús y Lomas de Zamora establecen otra estación que lleva el nombre de Eduardo Banfield. Eduardo Banfield era un inglés que estudió en París, en una de las mejores escuelas, donde salían los mejores ingenieros de la época, y se dedicó justamente a todo lo que tuviera que ver con los ferrocarriles. Viene acá a la Argentina en 1865 y se hace cargo entonces
de el gerenciamiento del ferrocarril del sur, que justamente extiende las vías hasta Chascomús, y entre ellas tenemos Banfield. Después, bueno, vemos Temperley, Lomas, que ya existía. Así que Eduardo Banfield dejó una marcada impronta en este lugar. La estación incluso es muy bonita, y viste que a veces decimos que la estación divide los pueblos, pero Sí. en realidad, aunque dividía y había acceso, pero había dos características sumamente interesantes. Del lado oeste, en Banfield, se empezó entre la iglesia y todavía la calle, que no se había pavimentado, se definía ya el centro comercial. Y del lado oeste la parte más residencial, las Quintas Chacras, de Luzuriaga, de Martínez, que después con los loteos más adelante, para la década del 20, se va convirtiendo después en el barrio Martínez, el barrio Miñaki que conocemos, de lugares muy, muy elegantes, porque Banfield tiene esa característica muy linda, muy elegante. Y de la particularidad de un pueblo que es muy familiero, con casas incluso muy estilo inglés de los gerentes de los ferrocarriles, incluso hasta de los equipos de fútbol. Y ya para 1895 se levanta el santuario de la Sagrada Familia de Nazaret. Pues es que fue el primero en América de tener la advocación a la familia de Nazaret. Antes en América no había otro. Y se emplazó en lo que es hoy, bueno, existe incluso, en Maipú y Pueyrredón, la avenida Maipú y Pueyrredón. Bien, en esos momentos no estaban pavimentadas, eran calles de tierra, y como siempre se hacía entre los loteos, la gente venía en el ferrocarril y caminando algunos o en alguna volanta hacían las 3 cuadras, 4 que los separa de la estación, y bueno, ahí comenzaban. Entonces iban a la iglesia, que fue la única que no cambió su altar después del Concilio Vaticano del 64. Se sigue manteniendo el mismo altar, que es bellísimo, realmente hermoso, porque viste que a partir del 64 hubo grandes cambios en todas las iglesias, y bueno, esta siguió manteniéndola, es muy bonita. Vos sabés que la vez pasada fui a un casamiento y me llamó mucho la atención, porque en el atrio todavía se conserva el limpiabotas, una especie de chapa para que venía la gente y cuando tenían que pasar el barro, bueno, se limpiaban en eso, ¿no? Eso era típico de esos lugares, era muy lindo. Pero Banfield se destacó por muchas cosas y muchas grandes personalidades. Cuando yo te empiece a nombrar no lo vas a poder creer. Claro, uno tiene a Cortázar ahí como... Cortázar, ¿no? Ni te cuento los que tenía. Claro. Realmente fue gente de prestigio. No sé si voy a poder lograr nombrarte a todos, pero bueno, por ejemplo, Camilo Mandelli. Camilo Mandelli era un artista, alumno de Pío Colivadino, compañero, mejor dicho, no fue alumno, fue compañero de Pío Colivadino, uno de los grandes artistas, y fue fundador del Museo Municipal de Bellas Artes en Lomas de Zamora. Él logró traer grandes obras de los artistas más destacados de la Argentina y funcionó en el 4º piso de la municipalidad. Lamentable, bueno, de allí surge también un grupo, el grupo Yunque, de los grandes artistas, bueno, y lamentablemente se incendió y algunas de las obras desaparecieron, la mayoría, pero no es que hayan desaparecido, se han quemado, se dispersaron. Algunas se están logrando encontrar, otras nunca más. Pero bueno, fue uno de los grandes artistas que tuvo Lomas, vivió también en Banfield. Lo teníamos a Miguel Faust Rocha, uno de los grandes actores de la escena nacional, de teatro, de estos que en esa época, en la década del 30, se acentuaban los ojos pintados de negro para dar el énfasis en lo que querían decir, en su mensaje. Una maravilla. Incluso filmó películas en Hollywood. Julio Sosa, el varón del tango. Mira.
Bueno, sabes que Julio Soser llamaba por teléfono. En esa época vos llamabas y decías, la telefonista te decía número, y entonces vos le decías Temperley 1848, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces cuando él se hacía de conocer, hola, y, bueno, con esa voz las telefonistas se volvían locas, entonces siempre le conseguían línea, y él se los agradecía después acercándose a la telefónica con una caja de bombones. Era un seductor. Tal cual. Después teníamos a Sandro, claro. a Jorge Vidal como cantante, a Roberto Pertierra y Polo, que era un arqueólogo que fundó el Museo Americanista, con las piezas arqueológicas que todavía tenemos, que datan algunas de más de 600 años y algunas de 1000 años de antigüedad. Es un valor muy importante que hay en el museo sobre arqueología. Y él le pone el nombre de Museo Americanista por la idea de San Martín de la Unión en América. Otros que te puedo, bueno, Julio Cortázar ya dijimos, que fue alumno de la Escuela 10, Alfredo de Angelis, y uno de los grandes escritores, historiadores y fundador del Instituto Nacional Sanmartiniano y miembro de la Academia Nacional de la Historia, que fue Jacinto Llavén. Jacinto Llavén tiene una obra fabulosa de las biografías argentinas y americanas, único, realmente son reliquias, son muchos tomos. Yo tengo la suerte que me regalaron 4. Mira qué bueno. Pero es una excelencia el poder buscar realmente biografías de argentinos y de América maravillosas. Bueno, ¿qué otros te puedo nombrar? A Francisco Cirito, que era el hombre de los tranvías, estaban el tranvía de los primeros que hubo en Lomas, era de la compañía de Cirito. Pío Colivadino, ahí en Banfield, en la calle Medrano, está el museo. Y él fue el primer director de la Academia Nacional de Bellas Artes, junto con Alberto Gallardón, que también era de Temperley. O sea, grandes artistas vimos, grandes artistas. ¿Qué te puedo? A Florencio Sánchez como dramaturgo, a Julio Alari, que fue escritor, a Jorge Escobar Uribe, conocido como Claudio de Alas, el poeta colombiano tan triste, y que vivió en la casa de Stephen Coek, ahí en Banfield, y donde se suicida después, ¿no? Coek fue un pintor holandés, y él lo alberga a Claudio de Alas, y bueno, después era tan depresivo, bueno, se suicida. Que el cementerio de Lomas tiene un hermosísimo monumento a Claudio de Alas. Bueno, ya que estoy de paso, te cuento que ahora, en los primeros días de diciembre, a mediados de diciembre, que va a estar la Feria del Libro, bueno, se va a hacer un anuncio, aunque no se va a presentar, del libro sobre el cementerio de Lomas, que hizo Cristina Echazarreta, que es un trabajo maravilloso, pero bueno, vamos a esperar un poquito para presentarlo. Bien, pero a propósito de la Feria del Libro de aquí de Lomas, es buen momento, mira, yo te iba a preguntar, pero vos me das pie antes de tiempo. Vamos a estar transmitiendo en vivo, creo que es el viernes 16, si no me equivoco, ¿no? Sí, el viernes 16, que van a haber unas charlas hechas por Pesado Palmieri, ¿cómo se llama? Norberto Candaosa, Alberto Fernández, que son miembros del Instituto Histórico. Y van a ser charlas muy cortas, pero entretenidas, cosas características poco conocidas, historias poco conocidas de Lomas de Zamora. Bueno, nosotros vamos a estar en el stand precisamente del Instituto Histórico de Lomas, así que vamos a estar contando con los protagonistas, con los historiadores, con toda la gente, que va a ser muy lindo porque en 2 horas vamos a reproducir muchísimos años de historia de Lomas, por supuesto que será resumida, pero con distintas aristas, ¿no? Con distintas opiniones y un temario bastante variado, ¿no? Y ahí vas a conocer a los miembros del instituto, que realmente es un placer conocerlos, porque hay gente realmente maravillosa, ¿no? Con muchos años de trabajo y muchas publicaciones hechas, entonces eso es lo interesante. Exactamente. Bueno, yo creo que te mencioné mucha gente. Sí. Habría pero toneladas para poderte contar, porque Banfield albergó realmente a Nini Marshall. Mira. Nini Marshall, que vivió también en Banfield, y que su casa cuando era chica
¿sabés dónde estaba? En el primer piso, donde hoy funciona el Museo de la Ciudad. Sí. Y donde está lo que es la oficina de la administración. Esa era la habitación donde vivía Nini Marshall. Mira vos. Un encanto de mujer, realmente. Tal cual. Y bueno, como nombres, si seguimos mencionando, no vamos a terminar más. Pero yo quería ir contándote este tipo de cosas, porque la historia de Banfield es muy rica. Hay muchas cosas para contar, y valen la pena. Bueno. No sé si tendremos tiempo ahora, más adelante. Por ahí nos convoca la historia de Banfield a volver a hablar de ella, sí. Porque no hay tiempo siempre como para en pocos minutos resumirla, así que siempre queda abierta la historia como para volver sobre Banfield y seguramente avanzar sobre esos otros puntos que van quedando, ¿no te parece? Sí, a mí me gusta contar siempre algo que me pareció muy dulce, muy tierno, muy característico de uno de los escritores de Banfield, Juan José Manco. Manco tiene cuentos muy lindos hechos, y él siempre decía que la identidad de su pueblo la encontraba en esos aromas que uno percibe cuando va caminando por las calles. Y él decía que los sábados, cuando bajaban la estación de Banfield, le gustaba sentir que salían de las ventanas de la casa el aroma del churrasco de cuadril con puré. Mirá vos. Qué buena imagen de Banfield. Por eso. Tal cual. Bueno, Marga, seguimos charlando la semana que viene, y por supuesto ya la semana que viene estaremos el martes, obviamente, en tu espacio, y el próximo viernes desde la Feria del Libro aquí de Lomas de Zamora. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Margarita, un cariño como siempre.